Engelman, que es vocal y participa en la ONG Familias Leonas. Esto trata sobre el trastorno de atención y nos va a contar un poco en qué situación está y demás. Marlene, muy buenos días. Martín Sánchez, Fernando, Eugenia, Bárbara, Johnny, todos te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Retuve el primer nombre nada más, Martín. Así que, buenos días. Acá estoy, muy bien. Bueno, Marlene, a ver, contame un poquito en qué situación está todo esto. Bueno, te cuento. Familias Leonas es una asociación civil que está en trámite. Todavía tenemos los papeles, nos tienen que dar el ok para ser finalmente una asociación civil. Y Familias Leonas nace de la desesperación de un grupo de mamás por no saber qué hacer con sus niños que fueron diagnosticados con TDAH. ¿TDAH qué es? Es déficit de atención con o sin hiperactividad. Es un trastorno, no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta con diversos síntomas, generalmente impulsividad, hiperactividad y desatención. Durante los primeros años de vida, esto quiere decir en niños menores de 7 años, estos síntomas deben darse en diferentes ámbitos, como puede ser en el parque, en el colegio, en los cumpleaños, en la casa. O sea, si pasa solo en un lugar, quizá sea el problema del lugar. Ahora, si vemos que la conducta, esos síntomas, se manifiestan en diferentes ámbitos sociales donde el niño se desenvuelve, bueno, hay que prestar atención y concurrir al neurólogo o psiquiatra, que son las personas que nos van a poder justamente asesorar mejor cómo seguir con el tratamiento. Dije que tiene que ser menor a 7 años estos síntomas manifestarse en los niños. Después no es que se cure esto tiene una prevalencia del 60% en adultos, o sea que el trastorno se lo lleva toda la vida. Entonces, estos niños lo que van a requerir en un primer momento, y después seguramente de adolescentes, y después seguramente de adultos, es un tratamiento multidisciplinario. El tratamiento multidisciplinario conlleva tratamiento psicológico, taller de habilidades sociales, orientación para padres, porque bueno, hay una frase que siempre dice mi marido, que a lo mejor es un poco fuerte, pero tener un chico con TDAH en casa es lo mismo que te explote una bomba atómica en el living, porque justamente no va a ir su desarrollo a la par de los otros niños, sobre todo en el ámbito donde tenemos más hostilidad de las familias, que es en la escuela. En la escuela, obviamente, pretenden que sigan, que todos los niños tienen que seguir un desarrollo un poquito más, un poquito menos, acorde a la edad. Bueno, estos nenes tienen un problema muy grande en la maduración del autocontrol, el autocontrol de los impulsos. Entonces, un niño de 8 años con déficit de atención, en sus movimientos, en su impulsividad, en su manifestación corporal, parece un niño de 5. Entonces es el famoso niño que molesta en clase. Claro. Algunos pegan, otros no. Algunos tienen un poquito más de atención, otros no. No es que te digo, bueno, se manifiesta de tal manera y es igual en todos los casos. No, la verdad que no es igual en todos los casos. Algunos tienen más prevalencia o se manifiesta más la impulsividad y la hiperactividad, y otros se manifiesta más la desatención, o como en el caso de mi hijo, las dos cosas juntas. Claro. Marlene, Eugenia te saluda. Hola, Eugenia. Quería hacerte 2 preguntas. La primera es ¿qué adaptación curricular necesitan ellos en la escuela, las principales, digamos? Y la segunda es que ¿a cuántos chicos más o menos afecta esto? Muy bien. Bueno, las adaptaciones curriculares son de acceso y de contenido, depende del caso. Las adaptaciones de acceso son aquellas adaptaciones que se le tiene que hacer, adecuaciones que se le tiene que hacer a un alumno para que pueda acceder, para que pueda adquirir, para que pueda meterse en los contenidos. ¿Cuáles son? Y hay bastantes. La verdad que si hablo de eso estaría pecando porque es más el ámbito del psicólogo. Pero, por ejemplo, mi hijo, yo te hablo de lo que yo sé porque él necesita adaptaciones justamente de acceso, no de contenido. Por ejemplo,
Una prueba él la puede hacer muy bien. El tema es que se la tienen que partir en 3 días, ¿me entendés? Porque su nivel de atencional es tan lábil, es tan poco, que la maestra dice, no es que no puede hacerla. El tema es que no puede hacerla como los demás, porque los demás ya tienen un poder de concentración acorde a la edad, 8 años, por ejemplo. En cambio él, sabemos que tiene este problema, entonces lo vamos a tomar en 3 días. Claro, no afecta su conocimiento, digamos, sino que no afecta el conocimiento. No puede hacerlo de la misma manera, nada más. Son chicos con coeficiente intelectual normal. Claro. ¿Ok? No es que van más lento, que es diferente, o tienen un camino más curvo para llegar al conocimiento. Ahora, eso sí, cuando vos les das algo que realmente los apasiona, correte del medio, porque no salen de ahí, y a eso le llamamos hiperfoco. Es muy normal en estos chicos que hagan hiperfoco con algo. ¿Les gustan los trenes? Correte del medio, porque van a saber hasta la locomotora del año 1890, cómo se llamaba, y no, eso por ejemplo le gusta a mi hijo y sabe los nombres del primer tren que llegó a la Argentina, del primer tranvía, hacen un hiperfoco tremendo, por demás brillante. Bueno, y las adaptaciones de contenido muchas veces lo que hace es se le suprime a veces la cantidad de conocimiento y se lo llevan al mínimo. A ver, por ejemplo, si tiene que pasar a 3er grado, tiene que saber multiplicar y dividir. Quizás no resolver problemas con multiplicación y división y suma y resta. No, en las ecuaciones simples, con que llegue a esto, ya está bien. O lengua, ¿me entendés? Con que sepa leer y escribir, ya está. No importa que sepa el análisis sintáctico de una oración. Ya lo va a lograr. Démosle tiempo a este niño. ¿Por qué? Porque el desarrollo del cerebro es hasta los 25 años y ellos van un poquito más lento. Lamentablemente el desarrollo de su cerebro, de sus interconexiones cerebrales, va más lento. Entonces, cronológicamente corresponde a un 3er grado, pero a lo mejor para captar ese contenido todavía le falta algún tipo de maduración. Claro. Las estadísticas, bueno, justamente ayer venimos de un día muy importante en Argentina y creo que en Latinoamérica también, pero bueno, yo voy a hablar más que nada de nuestro país, que estamos tratando por medio del senador Pino Solanas y un grupo de asesores de él, el proyecto del Día Nacional del TDAH. Ayer justamente nos reunimos con la Comisión de Salud y Educación. Digo nos reunimos porque en este trabajo fue en conjunto el asesor de Pino Solanas, Sebastián Zurutuza, a quien agradecemos muchísimo. También estuvieron en la comisión acompañándonos la gente de Unidas por el TDAH, que son un grupo también como nosotros, como Familias Leonas, pero que bueno, son adultos con TDAH. También nos estuvieron acompañando profesionales de primera línea, como el licenciado Cadaveira, la licenciada Campano y la doctora Echeverría. La verdad que la exposición, lamentamos no poderla haberla grabado porque fue una exposición maravillosa del por qué debemos tener Día Nacional del TDAH. Esto es para visibilizar, sensibilizar e informar acerca de esta condición, y ahí sí voy a contestar tu segunda pregunta, que es acerca de el porcentaje de niños que tienen. En nuestro país no hay estadísticas. Sabemos, por ejemplo, la licenciada Campano en sus consultorios tiene 250 chicos, de los cuales 90 son diagnosticados con déficit de atención. Nosotros no tenemos estadísticas y por medio de la ley nacional, del Día Nacional, queremos justamente tener acceso a información y que los educadores y los profesionales de la salud, así como también las familias de toda la Argentina, porque cuando hablamos desde Capital, todo luce fantástico y accesible, con un poquitito de lucha. Pero nosotros estamos presentes en todo el país, Familias Leonas, y la verdad que lo que se escucha del interior, por ejemplo, desde el Vamos, un neurólogo cada 2 meses. Sí. Y que no siempre sabe de TDAH. Y no nunca en tu ciudad, siempre afuera. Hola, y siempre afuera. Buen día, te habla Bárbara acá. Y siempre, hay gente que viaja 300 kilómetros, por ejemplo, para ver al médico. La verdad, yo ahora ya estoy un poco curada, ¿no? Pero al principio cuando empezamos con mis compañeras Familias Leonas y nos abrimos a la Argentina y empecé a recibir
gente de la Argentina, porque nosotras el trabajo que hacemos más que nada es de, bueno, primero escuchar el caso, tratar de que tenga el niño un buen diagnóstico, que hay maneras de tener un buen diagnóstico, que no se confunda con algún otro trastorno o diagnóstico, y que tenga el acceso a los derechos y tenga el acceso a los tratamientos. Entonces, cuando empezamos a escuchar las historias del interior, la verdad que los primeros días yo terminaba muy mal, muy mal. Me iba muy angustiada a la cama a dormir y no paraba de pensar ciertas situaciones que escuchaba. Desde los colegios hasta la falta de médicos, la falta de lugares para ir a hacer un tratamiento. Porque vos pensás, el tratamiento en estos niños hay que hacerlo ya, el momento es ahora, desde que se diagnostica, a los 6 años más o menos, y empezarlo porque es un tratamiento largo, que generalmente acarrea toda la niñez y toda la adolescencia. Hola Marlene, buen día, ¿cómo andas? Bárbara. Hola, te habla de este lado. Hola Bárbara. Te quería preguntar, ¿cómo fue que te diste cuenta que tu hijo tenía este trastorno? ¿Cuáles fueron los síntomas que detectaste? Bueno, los síntomas. Juan Sebastián nació buscado, yo ya madre grandota, tenía como 31 años, o sea, y como bebé era excelente, la verdad. Yo dije, qué buen hijo que me tocó, duerme fantástico, bárbaro. Hay mamás que ya los detectan desde la cuna. Creo que es más normal detectarlo desde la cuna, a veces, más fácil, no me gusta la palabra normal, pero estamos tan habituales a decirlo, pero bueno, es más fácil detectarlos desde la cuna, o más habitual detectarlos desde la cuna, que como me pasó a mí. Bueno, Juan Sebastián nació, era un bebé funcional, bárbaro, fantástico, hasta que empezó la salita de 2 años. Ahí, en su sociabilización, claro, Juan Sebastián no estaba con otros niños porque era primer nieto, primer sobrino, primer todo. Y él empezó la salita de 2 años en una escuela privada, acá en Capital. Ahí sí, los síntomas fueron, bueno, no prestar atención a mínimas consignas, obviamente adaptadas a niños de 2-3 años, no seguía las consignas, no seguía al grupo, no se concentraba en ninguna actividad. Juan Sebastián hasta el día de hoy es un niño que le cuesta dibujar, por ejemplo, y el dibujo es la primera expresión de los niños. No agarraba pincel, se iba de la sala. Como es, pegaba, mordía un montón. Eso no es cada caso es particular, siempre lo digo, pero generalmente la desatención, la hiperactividad y la impulsividad se da en todos. Lo que es la mal llamada agresión, sino manifestaciones que uno puede tomarse agresivas, no es en todos los casos. A mí sí, en mi caso sí, era así. Marlene, sí, perdón. No, decime. Buen día, Fernando, te habla. Quiero hacerte una pregunta. Este trastorno que requiere, vos dijiste, de un tratamiento interdisciplinario para ser, no, dijiste que no curado, pero sí por ahí mejorado, o que tengan una mejor adaptación los chicos. ¿Tiene cobertura por parte de las obras sociales? ¿Es reconocido y tiene la cobertura por parte de las obras sociales y las prepagas en un 100% en su totalidad? Bueno, me encanta tu pregunta, es lo que más me gusta hablar esto. Bueno, los chicos con déficit de atención, con o sin hiperactividad, a lo que acceden es al certificado de discapacidad, ¿ok? En las juntas de discapacidad y por medio justamente el del DSM-5, que es el Índice de Psiquiatría Internacional, está detallado el trastorno como tal. Por lo tanto, los otros niños tienen una discapacidad, porque no tienen una funcionalidad para poderse desenvolver en sus ámbitos escolares o lo que sea, o donde se desenvuelvan los niños. Entonces se les da el certificado de discapacidad. ¿Es permanente? No. Nuestro certificado de discapacidad oscila entre los 2 años y los 5 años. Después hay que renovarlo. Eso, viste, muchas mamás llegan y te dicen, ay, pero discapacitado. Primero que discapacitado, saquémonos de cabeza, no es mala palabra, ¿ok? De hecho, yo estoy también con el asesor del senador Solano, estamos viendo de hacer un proyecto que no sea de certificado de discapacidad, sino certificado de accesibilidad, ¿ok? Porque todos los discapacitados lo que hacen con ese certificado es acceder a derechos que por suerte en Argentina, siempre digo, contamos con la ley de discapacidad, que es una copia fiel de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es fantástico. Bueno, nosotros accedemos a ese certificado
Y por medio del certificado es que tenemos cubiertos los tratamientos de nuestros niños, que incluyen terapia individual, terapia grupal, terapia para padres. Como mínimo, hay niños que también necesitan psicopedagogía, terapia ocupacional y alguna que otra cosa más. Nuestros hijos generalmente también tienen APND, acompañante psicólogo no docente, en las aulas toda la jornada para ayudarlos justamente en las adaptaciones de contenido, en las adaptaciones de acceso y también a moverse socialmente. Todo eso tiene un costo, y si yo tuviese que pagar, por ejemplo, de mi bolsillo, hoy en día no podría. Sale como mínimo, el tratamiento que tiene mi hijo, que es lo mínimo, que es lo que conté, 50.000 pesos. Sin el certificado, no, la verdad no podríamos acceder. Y como estamos con el certificado de discapacidad, tenemos libertad de elección de libre de prestador. O sea que yo puedo ir no al de mi obra social, puedo ir al que yo elija. Bien. Al profesional que yo elija, porque lo que a veces pasa en las obras sociales es que no tienen el tipo de terapia que estos chicos necesitan. Por ejemplo, ellos no necesitan psicoanálisis, Claro. necesitan terapia cognitivo-conductual, que es un estilo de terapia que se le da justamente a ellos, a los chicos con autismo, bueno, entre otros casos. Sí, es como más específica, ¿no? Más puntual. Sí, en realidad el mundo está yendo para la terapia cognitivo-conductual. Claro. En este país, porque todavía tenemos Sí. también ¿Sabes? mucho psicoanálisis. Te quería consultar, Marlene, porque ahora escuchándote me preguntaba, ¿hay alguna manera de ¿cómo se diría? Como de prevenir el trastorno, de detectarlo antes? Bueno, el ¿Se trastorno, puede? Sí. el origen no se sabe muy bien. Hay estudios en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, que están muy avanzados, en los países más avanzados. Tiene una carga genética que no quiere decir que la tenga mi papá. Puede saltear generaciones. Hay una carga genética importante. Sí. De hecho, pasa mucho que cuando un chico se lo diagnostica con TDAH, generalmente hay un abuelo, un tío, que tuvo como los mismos síntomas, aunque un padre o una madre, seguro. Eso se da en casi todos los casos, no en todos. También el otro día justamente estaba escuchando al doctor Ponce de León, que es acá de la provincia de Buenos Aires, de zona sur, que por ejemplo en Olavarría, él está atendiendo de 20 pacientes, 10 diagnosticados con déficit de atención. Y mandaron, creo, no quiero pecar de decir burradas, ¿no? Pero mandaron a alguien del Ministerio de Salud de la Nación a investigar qué está pasando en Olavarría, porque justamente los agroquímicos están causando, entre otras cosas, algunas alteraciones y generando síntomas en la gente, entre ellos déficit de atención. Eso lo escuché el otro día en una charla que dio este doctor, fabulosa, en unas jornadas que tuvimos de TDAH en San Fernando. Pero bueno, las causa se dice que es genética, se dice que es ambiental, pero no hay una certeza. Marlene, te agradecemos este rato y síganla peleando. No, gracias a ustedes, siempre es muy bueno contar con medios porque bueno, para que la gente nos conozca, lo único que te quiero decir es que si alguien nos está escuchando y visibiliza a su hijo de alguna de estas características, tenemos nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestra página web para que se puedan contactar. Familias Leonas, tdh.org. Marlene, gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, hasta luego.